En algunas colonias de la Ciudad de México hubo un momento en que el sonido del timbre empezó a significar algo diferente. No era solo una visita, no era solo alguien preguntando por una dirección, era una duda. El timbre sonaba y al otro lado de la puerta una mujer mayor se quedaba quieta. No abría inmediatamente, no respondía. Miraba la cerradura, esperaba, porque durante años alguien entendió algo muy simple, que no hace falta romper una puerta si puedes tocarla con calma, que no hace falta amenazar si sabes hablar con seguridad, y que la confianza, esa confianza construida durante toda una vida tranquila, puede abrir más puertas que cualquier herramienta. La voz al otro lado decía venir a ayudar, a revisar una pensión, a confirmar unos datos, a hablar sobre un trámite. Nada parecía extraño, nada parecía peligroso, pero cuando la puerta se cerraba detrás de aquella visita, la casa dejaba de ser un refugio y nadie veía a nadie salir. Durante años la ciudad buscó a un hombre, un perfil, una sombra equivocada, mientras la persona responsable caminaba por las calles sin levantar sospechas, porque el rostro que estaban buscando no era el correcto. Ciudad de México, finales de los años 90. Una ciudad inmensa que nunca parece detenerse. Autobuses que atraviesan avenidas interminables, mercados llenos de voces, miles de personas caminando con prisa. Pero incluso en una ciudad así existe el silencio. El silencio de una casa donde vive una sola persona. Muchas mujeres mayores vivían solas. Algunas habían enviudado. Otras tenían hijos viviendo en otras ciudades. Las rutinas eran tranquilas. Despertar temprano, preparar café, encender la radio, mirar por la ventana. A veces las horas pasaban sin una conversación. Por eso cuando alguien tocaba la puerta, no siempre se recibía con sospecha. A veces se recibía con educación, a veces incluso con alivio, porque una visita rompía la monotonía del día. Y esa normalidad fue la puerta que permitió que todo ocurriera. Mientras la persona responsable caminaba por las calles sin levantar sospechas, porque el rostro que estaban buscando no era el correcto. Los primeros casos no parecían formar parte de algo mayor. Una mujer mayor, encontrada sin vida en su casa, un posible robo, un incidente doméstico. Las investigaciones se cerraban con rapidez, pero algo empezó a repetirse. Las escenas eran demasiado parecidas. No había puertas forzadas, no había ventanas rotas, no había señales claras de entrada violenta. Las víctimas habían abierto la puerta, y eso cambiaba completamente la historia, porque cuando alguien abre su puerta, lo hace por confianza. Con el tiempo, los investigadores comenzaron a notar coincidencias. Las víctimas eran mujeres mayores. Muchas vivían solas. El método se repetía. Estrangulamiento, un método silencioso, un método que no alerta a los vecinos. Las casas no mostraban señales de destrucción. No había caos. Todo ocurría dentro del silencio de la vivienda. Después, en algunos casos, faltaba dinero o pequeños objetos. Pero el robo no parecía el único motivo. Había algo más, algo que empezaba a formar un patrón. Las investigaciones posteriores indicaron que la agresora utilizaba la apariencia de autoridad. En varios casos se presentaba como trabajadora social. En otros decía ser enfermera o mencionaba algún programa de apoyo para adultos mayores. No necesitaba uniforme perfecto, solo necesitaba convicción, seguridad al hablar. La puerta se abría, la conversación comenzaba. Y durante unos minutos todo parecía normal, hasta que el momento cambiaba. El ataque era rápido, silencioso,
El estrangulamiento no produce disparos, no alerta a los vecinos, ocurre en cuestión de minutos. Después del crimen, la agresora tomaba pequeñas cantidades de dinero, a veces algún objeto, pero no había destrucción, no había caos, solo silencio. Luego salía, cerraba la puerta y caminaba por la calle como cualquier otra persona. Con el paso de los años, los casos comenzaron a acumularse. La prensa empezó a hacer preguntas. ¿Era posible que alguien estuviera atacando a mujeres mayores? Las familias comenzaron a preocuparse. Las hijas llamaban más a sus madres. Los vecinos observaban con más atención. Pero el miedo tardó en extenderse, porque la ciudad es enorme, y cada caso parecía lejano para quien no vivía en ese barrio. Cuando los medios comenzaron a hablar abiertamente del caso, apareció el nombre que se repetiría durante años: la Mataviejitas, un apodo que simplificaba una realidad mucho más compleja. Pero el nombre se instaló rápidamente, y con él llegó el miedo. Las personas mayores comenzaron a desconfiar. Las puertas se abrían más despacio, las mirillas se usaban más, pero la vida cotidiana seguía, y la agresora seguía encontrando oportunidades. Mientras los medios hablaban del caso, la investigación policial continuaba. Los detectives analizaban patrones, comparaban escenas, revisaban expedientes antiguos, pero la investigación partía de una idea equivocada. El perfil que habían construido apuntaba hacia un hombre. Las estadísticas tradicionales indicaban que la mayoría de los asesinos en serie eran varones. La policía buscaba a alguien con esa apariencia. Se difundieron retratos hablados, se realizaron operativos, se interrogó a sospechosos, pero los crímenes continuaban, porque el problema no era la falta de trabajo policial, el problema era la dirección. Cuando una investigación parte de una premisa equivocada, todo lo que encuentra intenta adaptarse a esa premisa, y lo que no encaja se descarta. La realidad, sin embargo, no siempre sigue las reglas de los perfiles. Detrás del apodo que repetían los periódicos estaba una persona real: Juana Barraza Samperio, originaria del estado de Hidalgo. Cuando los periodistas comenzaron a investigar su pasado después de la detención, apareció una historia marcada por dificultades, una infancia complicada, un entorno familiar inestable. Algunos reportes mencionan que su madre tenía problemas de alcoholismo. También se habló de episodios de abuso durante su niñez. No es una reconstrucción dramática. Son fragmentos de información que surgieron cuando los medios intentaron comprender quién era la persona detrás de los crímenes. Pero comprender el pasado de alguien no significa justificar sus actos. Muchas personas crecen en entornos difíciles y nunca hacen daño a otros. Lo que sí es cierto es que Juana Barraza desarrolló una personalidad fuerte. Trabajó en distintos oficios. En algunos relatos se menciona su participación en lucha libre amateur, un entorno donde el cuerpo se convierte en herramienta, donde la fuerza física no es un obstáculo. Una mujer robusta, con presencia, con seguridad al hablar. Y esa apariencia cotidiana fue una de las razones por las que pasó tanto tiempo sin ser identificada. Uno de los elementos más inquietantes del caso fue la vulnerabilidad de las víctimas. Muchas vivían solas. Las casas estaban tranquilas. Las calles parecían seguras. Pero la soledad puede convertirse en un factor de riesgo. Una visita inesperada rompe la rutina. Alguien que toca la puerta puede parecer simplemente una persona haciendo su trabajo. Una trabajadora social, una enfermera, una funcionaria.
La conversación comienza. Se intercambian algunas palabras. La persona visitante parece amable y durante unos minutos todo parece normal. Ese momento de normalidad era la puerta que permitía que el crimen ocurriera. Uno de los elementos más inquietantes del caso fue la vulnerabilidad de las víctimas. Muchas vivían solas, las casas estaban tranquilas, las calles parecían seguras, pero la soledad puede convertirse en un factor de riesgo. Una visita inesperada rompe la rutina. Alguien que toca la puerta puede parecer simplemente una persona haciendo su trabajo, una trabajadora social, una enfermera, una funcionaria. La conversación comienza. Se intercambian algunas palabras. La persona visitante parece amable y durante unos minutos todo parece normal. Ese momento de normalidad era la puerta que permitía que el crimen ocurriera. A medida que los casos se acumulaban, el miedo comenzó a extenderse lentamente. Las personas mayores empezaron a desconfiar. Las hijas llamaban con más frecuencia a sus madres. Los vecinos se preguntaban quién estaba tocando las puertas del barrio. Algunas comunidades comenzaron a organizarse. Se recomendaba verificar la identidad de cualquier visitante. Se aconsejaba no abrir la puerta a desconocidos. Pero el miedo nunca se instala de forma uniforme en una ciudad tan grande. Siempre hay barrios donde la vida sigue con normalidad. Siempre hay personas que no han escuchado las noticias. Y en esos lugares, la agresora seguía encontrando oportunidades. El 25 de enero de 2006 fue el día que cambió el rumbo del caso. Ese día ocurrió un nuevo ataque contra una mujer mayor. Las circunstancias permitieron a las autoridades identificar a la sospechosa. Juana Barraza fue detenida. Cuando la noticia se hizo pública, el impacto fue inmediato. Durante años la policía había buscado a un hombre, pero la persona responsable era una mujer. La revelación obligó a replantear toda la investigación. Los expedientes antiguos fueron revisados nuevamente. Las coincidencias comenzaron a encajar. El patrón, que durante años había sido una sospecha, se convirtió en evidencia. Después de la detención, los investigadores comenzaron a revisar todos los casos relacionados. Las pruebas forenses, los testimonios, las coincidencias entre escenas. Cada elemento ayudaba a reconstruir lo que había ocurrido durante años. Los fiscales presentaron los casos ante los tribunales. La investigación, que había comenzado con dudas, finalmente encontraba una conclusión. Pero el caso todavía generaba muchas preguntas. ¿Cuántas víctimas había realmente? ¿Cuántos crímenes habían quedado sin conexión durante los primeros años? Esas preguntas formarían parte del debate durante mucho tiempo. El juicio fue uno de los procesos judiciales más conocidos en México en relación con un caso de asesina serial. Los fiscales presentaron pruebas que vinculaban a Juana Barraza con múltiples homicidios. Se analizaron informes periciales, se revisaron testimonios, se reconstruyeron escenas. El tribunal determinó su responsabilidad en varios asesinatos de mujeres mayores. La sentencia fue clara: 759 años de prisión. Una cifra que no representa la duración de una vida humana, representa la gravedad acumulada de los crímenes. Cada número dentro de esa condena simboliza una historia interrumpida. Después del juicio, el caso dejó una huella profunda en la sociedad mexicana, no solo por la violencia de los crímenes, sino por la forma en que ocurrieron. La confianza fue la herramienta que permitió que los ataques sucedieran. La confianza en alguien que decía venir a ayudar. La confianza en una voz segura al otro lado de la puerta. Durante años, muchas personas mayores cambiaron sus hábitos.
mirar por la mirilla, preguntar antes de abrir. La ciudad había aprendido una lección incómoda. El peligro no siempre tiene la forma que imaginamos. Después de cada crimen que conmociona a una sociedad, aparece la misma pregunta: ¿por qué? En este caso, algunos analistas señalaron la posibilidad de un resentimiento profundo hacia la figura materna, una infancia marcada por abandono y abuso. Pero las motivaciones humanas rara vez se explican con una sola razón. Los crímenes seriales suelen involucrar múltiples factores: contexto, personalidad, oportunidad, circunstancias. Lo que sí quedó claro fue el patrón, la repetición, la elección de víctimas vulnerables y la capacidad de aprovechar la confianza como herramienta. Con el paso del tiempo, el caso de la llamada Mataviejitas se convirtió en una referencia dentro de la criminología mexicana, no solo por la violencia de los crímenes, sino por los errores iniciales en el perfil de la investigación. Durante años se buscó a un hombre, y esa premisa retrasó la identificación correcta. El caso recordó algo importante a los investigadores. Los perfiles criminales son herramientas, pero no son verdades absolutas. La realidad puede romper cualquier estadística. Lo inquietante de esta historia no es solo el crimen, es la normalidad, la posibilidad de que alguien cruce una puerta sin levantar sospechas, que el peligro no tenga el rostro que imaginamos, que la confianza se convierta en el elemento que permite que todo ocurra. La historia de la Mataviejitas no es solo una serie de asesinatos, es también una historia sobre prejuicios, sobre errores de investigación y sobre la fragilidad de la confianza en una sociedad. Si has llegado hasta aquí, gracias por escucharme. Yo soy Sombra Negra Oscura. Si te gustan las historias reales narradas con calma, profundidad y respeto por los hechos, puedes apoyar el canal dejando un like y suscribiéndote para no perderte los próximos casos. Quiero leerte. Escribe en los comentarios qué opinas sobre esta historia. ¿Crees que el error de perfil fue el mayor problema de la investigación? ¿O que el caso simplemente era demasiado complejo para resolverse antes? Te leo en comentarios. Gracias por escucharme. Descansa. Y, como siempre, adiós.